Ahora, la última ponencia la va a proporcionar el doctor ingeniero agrónomo Jorge Martínez sobre nuevas tecnologías y ya después alguna otra pregunta al final del todo, si da tiempo, la incluiríamos. Muchas gracias, Jorge. Vale, gracias Luis. Dejadme compartir mi pantalla, creo que la podéis ver ya. Sí, veo por ahí caras afirmativas. Sí, sí. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias tanto a la cátedra de la UPM como a todos los compañeros que estáis todo el día con vuestras ponencias, que realmente han sido muy, muy interesantes y creo que habéis tocado tantos temas que vamos a necesitar un tiempo de reflexión. Y además las preguntas que está haciendo el público me han parecido realmente interesantes, ¿no? Esa de la miel, todo el tema de etiquetado, me parece realmente curioso cómo de un tema surgen tantas cuestiones que incluso son de actualidad, ¿no? Bueno, pues vamos vamos a por la última del día. Mi ponencia, que se titula Nuevas tecnologías y sostenibilidad, eh, está centrada sobre todo en el ámbito en el que yo trabajo y he desarrollado mi carrera profesional y al cual le dedico todo mi tiempo, ¿no? Que es el tema de nuevas tecnologías en la parte de datos, de digitalización, en la monitorización de cultivos agroforestales y en temas, bueno, un poco más novedosos como aplicación con drones o nuevas técnicas de control de cualquier tipo, pero en este caso relativas a los temas de producción agrícola. Antes de empezar, sí me gustaría, bueno, presentarme brevemente, ¿no? Tengo aquí un pequeño perfil mío para que veáis de dónde vengo. Eh, bueno, lo primero es una foto mía que he puesto ahí a la derecha, cambiando mi careto por mi foto de LinkedIn, porque no era el mejor, pero me veis ahí volando un dron hace unos años. Y sí quería contar rápidamente cuál ha sido mi desarrollo profesional, ¿no? Yo leí mi tesis doctoral en el año 2017 en la Universidad de Sevilla y una tesis centrada en el estudio de sensores de bajo coste y su utilización en lo que se llama la agricultura de precisión, y luego hablaremos un poquito de ese término. Y una vez acabé la tesis, pues bueno, surgió una oportunidad para convertirme en el desarrollador en el responsable de producto en una startup en temas de maquinaria agrícola, básicamente de monitorización, un tema un poco novedoso en aquel momento, que eran las comunicaciones M2M, que se llaman. Luego también surgirá ese término y os lo comentaré, pero básicamente es de máquina a máquina, ¿vale? Y bueno, ahí empecé en esa parte de desarrollo de producto. Y luego pues surgió también un postdoc, en una posición postdoctoral en la Universidad de Hohenheim, en Alemania, en un grupo de investigación centrado en una cosa muy chula, que es la robótica agrícola. Y es algo que también quiero tocar brevemente en mi ponencia porque es una de las nuevas tendencias que se van a implantar en los próximos años y bueno, en la que he tenido la suerte de trabajar y ya veréis que es realmente interesante, ¿no? Luego he estado como investigador y profesor adjunto en la Universidad de Sevilla, y en 2020 pues, me uní al equipo de Corteva AgriScience como responsable de agronomía digital para Iberia. Un puesto, bueno, muy centrado en temas de mercado, pero también en temas de, como podéis imaginar, pues de aplicación de este tipo de tecnologías al campo, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria. A día de hoy sigo colaborando con la universidad, sigo colaborando con toda la red de cátedras que tiene Corteva y evidentemente en mi puesto de trabajo, ¿no? Sí quería empezar, bueno, y esto lo suelo hacer siempre, poner un índice, una guía de qué es lo que voy a hablar, porque si no, creo que es bueno que tengáis al menos una estructura, ¿no? Y cuando se habla de tantas tecnologías, voy a empezar hablando un poco de lo que es la transformación digital, a modo de, bueno, si me permitís, como una especie de introducción a todos estos temas de uso de datos, de cómo ha sido el proceso hasta llegar a lo que hoy se conoce como agricultura digital. No lo quiero enmarcar solo en el ámbito agrícola, también en el ámbito forestal. Sé que hay alumnos también que pertenecen a la escuela de Montes. Entonces, bueno, trataré de hablar cuando pueda y si no me disculpáis del sector agroforestal, ¿de acuerdo? Y también me gustaría, bueno, poner en valor ese uso de datos en el sector y hablar un pequeño epígrafe de temas de monitorización. Creo que es algo, que es un tema que realmente se utiliza hoy en día, que tiene
una componente de servicio, que tiene algo que estamos dando prácticamente todas las empresas del sector y que tiene un recorrido laboral muy, muy importante en temas de estudios de la variabilidad, de aplicaciones de la teledetección, el uso de sensores. Incluso me centraré en un par, ahí he puesto el LIDAR como un sensor bueno, que se utiliza bastante en los dos ámbitos, en el agro y en el forestal. Pero bueno, hablaré también de sensores multiespectrales, hiperespectrales y qué aplicación tiene a toda la parte de sostenibilidad, que al final es un poco el leitmotiv de esta jornada, pero también de lo que hacemos, también de esta agricultura digital, ¿no? No solo es pasar todo a digital porque sí, porque hoy utilizamos smartphones, sino que tiene realmente un sentido de, bueno, de mejora o al menos de optimización del entorno y de sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, y luego hablaremos también de eso, ¿no? Voy a hablar brevemente, bueno, todo lo brevemente que pueda, porque es un aspecto que me encanta en el tema de las nuevas tendencias, y veréis que seguramente me enrolle en temas de fenotipado, de qué se está haciendo con el estudio de las variables de los cultivos en diferentes ámbitos y en diferentes cultivos, en este caso unas técnicas que se llaman de alto rendimiento. Y hablaré, como no, como os he dicho antes en la presentación mía, un poquito de la robótica agrícola. Creo que es un tema lo bastante sexy como para mantener y atraer vuestra atención, si me lo permitís, pero creo que es algo bueno, que conviene tener en el horizonte. No es algo que esté implantado, y eso ya os lo digo desde ya, pero si hay un tipo de robótica que a día de hoy es común, prácticamente en todas las explotaciones se podría utilizar, y de hecho se utiliza, y es el uso de los drones. Los drones son robots. Lo único que son, en lugar de robots terrestres, son robots aéreos. Y de eso quería acabar hablando en el día de hoy, de las aplicaciones de los drones y cómo se puede conseguir, pues, realizar aplicaciones de fitosanitarios con este tipo de equipos, el marco legal que hay a día de hoy y que afecta directamente a todo lo que han hablado nuestros compañeros anteriormente. Y bueno, que veáis un poco qué tipos de salidas laborales, digamos, daros lo que se llama en inglés un big picture, ¿no? Una idea global de por dónde se mueve este tema de nuevas tecnologías, ¿vale? Sin más, ¿vale? Vamos a empezar con la parte de transformación digital, que es un término, bueno, es un término, a mi modo de ver, demasiado usado y a veces mal usado. Si hacéis lo mismo que yo y sois un poco curiosos, cuando encontráis un término así un poco raro, lo primero que hacéis es ir a Google, ¿no? Y hacer una búsqueda rápida de qué es esto de la transformación digital. Incluso si no tenéis ganas de leer, y yo a veces me pasa, lo primero que hago es irme directamente a las imágenes de Google, ¿no? Y si buscáis transformación digital, que yo lo he hecho, pues suelen salir ese tipo de nubes de palabras que están, bueno, que intentan recoger de forma muy rápida los grandes conceptos, ¿no? Y yo he hecho simplemente una búsqueda, no sé si lo busqué en español o en castellano, pero me salía pues ese tipo de palabras. Digital como así como en grande, ¿no? Claro, si estoy buscando transformación digital, pues vamos a hablar de cosas digitales, pero luego viene pues organización, cliente, negocio, sociedad, cultura. O sea, al final tampoco nos están dando este tipo de informaciones demasiadas ideas de qué es esto de la transformación digital, ¿no? Y creo que sería bueno hacer una definición, ¿vale? Entonces, vamos a intentar poner una definición, ¿vale? A la transformación digital, que es algo que a día de hoy, pues los que sois nativos digitales y se os considera así, o se nos considera así, porque yo tampoco soy tan mayor como para sacarme de ese grupo, estamos acostumbrados a que prácticamente todo sea digital. Vamos al banco, no vamos a hacer en muchos casos la compra a muchas tiendas, lo compramos todo online, etcétera, etcétera. Pero realmente esto ha seguido un proceso. Yo, ya os digo, no soy muy mayor, pero sí tengo mis 33 años y yo recuerdo que eso no pasaba. Hace 10 años nadie compraba online. Al menos mi madre, por ejemplo, no ponía una tarjeta de crédito, le daba miedo poner una tarjeta de crédito, ¿no? Decía, bueno, ¿y a quién le estoy dando yo estos datos? Hoy en día ya lo ha superado, porque si no le echo la bronca. Pero mi madre ha llevado un proceso de cambio, en el sentido de que antes no se fiaba de todo lo que era digital, ¿no? Y a día de hoy se fía. Y yo creo que a todos nos está pasando, y evidentemente pues la situación que hemos tenido con el COVID y toda esta pandemia, pues bueno, ha impulsado todo esto, ¿no?
Y es un proceso. Transformación es un proceso de cambio. Entonces, si queremos hablar de procesos de cambio en el ámbito digital y sobre todo enfocándolo hacia la agricultura digital, una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta cualquier persona en este ámbito, en el punto de la cadena que se encuentre, es el tema de tomar decisiones. Y básicamente la transformación digital es tomar decisiones basadas en datos. Punto. No hay más. Bueno, sí hay más. ¿Vale? Es un paradigma entero, entonces no podemos simplificarlo en una frase. Pero ese nuevo paradigma que nos permite generar nuevas áreas de conocimiento, que nos permite generar nuevos productos, que nos permite generar nuevos servicios a las compañías y también a las personas individualmente, es una fase necesita una fase de crecimiento en la que estamos ahora. Pero también necesita que el usuario, el cliente a quien va destinado esa transformación digital, sea capaz de descubrir que le estamos aportando un valor a través de esos servicios o de esos productos que le damos, pues en algunos casos de forma gratuita o en algunos casos de forma de bajo pago, ¿no? Y lo que quiere o lo que queremos los usuarios es que esos servicios sean personalizados. Yo lo que quiero es que cuando entro en mi aplicación de mi e-commerce, de mi tienda online, las recomendaciones de productos sean a los que yo estoy más predispuesto a comprar. Luego, evidentemente, algún día me saldré por la tangente y buscaré otra cosa diferente y el algoritmo aprenderá de eso. Pero de entrada nos gusta que todo esté personalizado, ¿no? Y nos gusta que nuestra experiencia de usuario sea buena. ¿Por qué? Pues porque al final todo eso redunda en una cosa más importante que ninguna en el ámbito de la transformación digital, que es la eficiencia de los procesos. Es decir, si yo quiero hacer una compra rápida de cualquier elemento o quiero revisar cómo están mis parcelas, quiero que sea de forma eficiente, no quiero andar a través de 40 formularios o de 700 páginas web rellenando información. Quiero que sea un proceso realmente eficiente, ¿no? Y básicamente, esto sería una slide entera de lo que es la agricultura la transformación digital. Si lo aplicamos al ámbito de la agricultura, nos encontramos 4 grandes pilares en los que se basa la agricultura digital, y esa transformación digital tiene muchísimo que ver en estos 4 pilares. Estos serían el manejo diferencial, es decir, y hablaremos ahora de esa variabilidad, y voy a incidir mucho en esto, porque es en lo que se basa realmente la agricultura de precisión, ¿vale? Y aquí voy a diferenciar entre la agricultura digital y la agricultura de precisión. Se basa en esa variabilidad no solo en el espacio, sino también a lo largo del tiempo, una variabilidad que se da en los cultivos, en las parcelas, en el monte, en cualquier otro ámbito geográfico, ¿de acuerdo? Se basa en optimizar los recursos que tenemos. Suena raro y aquí hago una pequeña reflexión y siempre me lo han dicho, ¿no? ¿Cómo puedes estar trabajando en una multinacional que vende productos fitosanitarios y estás hablando de reducir cantidades? No, realmente lo que se hace es optimizar las cantidades que hay que aplicar de productos fitosanitarios. La palabra optimizar en algunos casos será reducir, en otros casos será redistribuir y en otros casos, evidentemente, pues será mantener porque no hay una variabilidad suficiente que justifique esa reducción o esa optimización. Pero al final de lo que se trata es de generar estrategias que sean efectivas a la hora de hacer cualquier tipo de actuación, por ejemplo, un control de una plaga, y que realmente nos permitan esa optimización de insumos. Porque al final todo esto redunda en una mayor sostenibilidad y al final todo esto redunda en que la empresa siga siendo económicamente viable, evidentemente, pero también competitiva en cuanto a que estamos aportando un valor a la sociedad que luego nos debe devolver eso con su confianza, ¿no? Y luego, 2 aspectos que podéis entender fácilmente, que son una agricultura digital al final nos permite realmente una gestión mejor. En términos generales, yo le he puesto ahí anticipada, mejorando las tareas, pero al final es una mejor gestión, más eficiente, más precisa y lo que todo el mundo busca, porque realmente esto no tiene sentido sin la pasta, ¿no? Entonces, buscamos siempre un incremento de beneficios, no solo necesitamos mejorar el medio ambiente, necesitamos la optimización de insumos, sino al final lo que buscamos es que ese agricultor o ese productor o ese responsable de área sea capaz de tomar las mejores decisiones posibles y que sean rentables. ¿Para qué? Para que siga pudiendo seguir tomando esas mismas decisiones u otras diferentes, ¿no? Y que esas decisiones se basen en datos y no solo en la experiencia o la intuición como se venían haciendo
hasta ahora, ¿no? Bueno, visto eso, os había prometido ver un poco la evolución de este ámbito digital, esa transformación, ¿no? Entonces, os voy a poner como yo veo un roadmap evidentemente no me he querido remontar al neolítico, o sea que hemos empezado ya con la agricultura mecanizada, pero, pero sí quería haceros un mapa mental de cómo sería una transformación digital del sector agrícola y a ver si luego podríamos discutir o alguien que lo ponga en el chat si estaría de acuerdo conmigo en el punto en el que nos encontramos. Yo voy a dar luego, me mojo y digo en qué punto de esta transformación, de esta cadena o de este flujo nos encontramos, ¿vale? Mirad, evidentemente empezaríamos con la agricultura mecanizada, ¿vale? Ya os podéis hacer una idea de que esto supuso una revolución enorme a la hora de producir, ¿vale? Tanto para la propia producción agrícola como para el agricultor, evidentemente, y todo el sector. Y si avanzamos un poquito en esa mecanización y convertimos esos tractores, cosechadoras, todo ese tipo de maquinaria en sistemas que se fundamentan no solo en la mecánica, sino también en la electrónica, nos encontraríamos en el punto 2, ¿no? Una mecanización relativamente avanzada en el que podíamos obtener datos, pero de forma muy arcaica, ¿no? Descargándolos con un pendrive o con una tarjetita o lo que sea, datos relativos a cualquier tipo de tarea, datos relativos a la monitorización del rendimiento o a cualquier tipo de información de la propia máquina, ¿no? Eso para mí sería el punto 2, ¿no? Esa mecanización avanzada. En cambio, hay un salto evolutivo en esto, si me lo permitís, y que está muy centrado en el uso de Internet. ¿De acuerdo? Vosotros podéis rápidamente imaginar que si soy capaz de almacenar la información en un disco duro, en un pendrive, dentro de la propia máquina físicamente, con Internet lo que se me abre es una puerta, y sobre todo con lo que se llama el Internet de las cosas, se me abre una puerta a conectar ese flujo de datos y que no se quede en la máquina, sino que automáticamente se suba a una app o lo estemos viendo en tiempo real en un entorno web o en un entorno que podamos manejar en una tablet, ¿no? Y ese sería el punto de la maquinaria conectada, ¿no? Tendríamos ahí todos nuestros, por ejemplo, imaginaos, acabo de hacer una aplicación con un herbicida, ¿no? Con el tractorcito este con el apero, con la barra de herbicida, y en ese momento voy guardando esa información en un servidor en la web y la puedo revisar luego o la puedo analizar o puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? En cambio, hay un paso más allá y es que este sistema, fijaos que el tractor ya empieza a estar conectado, ya le he puesto aquí el sombrerito del wifi, ¿vale? Cuando yo empiezo a tener no solo mi maquinaria conectada, sino otros elementos conectados, bueno, esto pretendía ser una cosechadora, no sé si se entiende muy bien el icono, pero también tiene su wifi, empiezo a tener sensores que son capaces de determinar el estado del cultivo o las necesidades de riego o cualquier otro tipo de información relativamente en tiempo real, con incluso datos relativos a la teledetección, a sistemas embarcados en satélites o en drones o en aviones. Y todo eso empieza a estar centralizado, es decir, este tractor conectado es capaz de recibir la información de un sensor conectado al cultivo. En ese caso ya empiezo a tener un sistema que es, bueno, en el que pueden interaccionar diferentes elementos de nuestras explotaciones, están conectados entre sí, pero digamos que no hay un centro de conectividad de toda una explotación, ¿no? Eso para mí sería el siguiente punto, el último punto, y sería lo que es un sistema de sistemas o un ecosistema conectado, ¿de acuerdo? Y eso realmente ahí es cuando empezamos a hablar de lo que es la agricultura digital de verdad, o sea, con todas las letras, ¿no? Tendríamos un sistema en el que, pues, por ejemplo, desde una conectividad al registro que Esther domina perfectamente con el tema de productos permitidos, de predicciones de plagas, de prescripciones incluso de productos, en tiempo real seríamos capaces de hacer lo que sea, bueno, en estos tiempos de Tinder, ¿no? Hacer un match con los datos de predicción meteorológica, de los sensores del suelo, con los datos que vienen de una cosechadora, con datos históricos, incluso con conocimientos que hay almacenados en forma de tablas por un técnico, ¿de acuerdo? Ahí sí estaríamos hablando de un sistema de sistemas o de un ecosistema digital conectado, ¿no? Y ahora me mojo. A ver, esto como vamos a hacer como en YouTube, ¿no? Podéis dar vuestra opinión por el chat, pero yo realmente, ¿dónde pienso que estamos a día de hoy? Bueno,
creo que estamos en un punto intermedio entre el 3 y el 4. Evidentemente no significa que el 5 no se haya desarrollado, ¿eh? No significa que esto sea una utopía o algo ideal. Evidentemente hay sitios y hay ejemplos concretos en los que esto está más que implantado y desarrollado. Pero en la agricultura a grandes rasgos, en la agricultura en general, ¿no? O hablo del entorno agroforestal, creo que estaríamos entre el 3 y el 4 y siendo bastante optimistas, ¿eh? No sería la norma. La norma, evidentemente, estaría en el 2, ¿no? Aquí estaría el grueso de todo el mercado, por ejemplo, de la maquinaria o de los sistemas conectados. ¿Que se está moviendo muy rápido? Sí. ¿Que hay algunos pioneros que están aquí? Evidentemente que sí, pero no todo el mundo a día de hoy, no todas las explotaciones están en este sistema de sistemas. Ya nos gustaría, ¿no? Pero bueno, poco a poco. No sé si soy capaz de ver el chat, no sé si alguien me dice si están escribiendo o no, pues con que afirme, por ejemplo, Esther, pues si alguien se moja, No, luego de momento hay tranquilidad en el chat, pero seguro que acaban luego enviando se cosas, mojarán. sí. Luego se mojarán cuando vean un poquito. ¿Quieres que nos animemos a poner el numerito en el que creemos que estamos? A mí eso, vale, perfecto. Me gustaría. A ver si alguien cree que estamos en otra forma diferente, ¿no? Alguien puede decir en el 1. Bueno, pues seguramente tenga toda la razón. Pero bueno, lo discutimos. Bueno, sí me gustaría, volviendo un poco a la presentación, me gustaría hablar de datos en sí, ¿no? Y datos, el registro de datos no es lo mismo que la gestión de datos. Y aquí me pedía el cuerpo hacer un timeline, en el sentido de poneros, bueno, que empezamos sin tener registros de ningún tipo, de actividades de ningún tipo, y esto podría empezar en los años 80 o 90, en el que empezamos a tener una serie de registros simples, en algunos casos pongo aquí sin digitalizar, en otros sí, en otros ya empieza un poco la automatización y la parte electrónica para captar datos de forma más o menos arcaica, si me lo permitís también. Y a día de hoy, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en un mare magnum en el que nos podemos sentir bastante confundidos. En el sentido Jorge, de... Dime. perdona que te interrumpe, pero quizás te interesa saber que va ganando el 3. Tenemos un 3, un 4, No, pero otro esto 3, estáis, 2,5, estáis todos de acuerdo conmigo, esto no puede ser. 3,5, 3, 3 a 4. Paula dice, depende en qué parte del mundo, y estoy completamente de acuerdo, Paula. Eso lo vemos desde una perspectiva, y hablo de una perspectiva europea, incluso en España, también lo siento así, siento que estamos en ese punto. En otros países, evidentemente, pues no. En Estados Unidos están un poquito más avanzados, en Asia están un poquito por debajo, o sea, es un mercado un poco diferente en función del país, ¿vale? A lo que me refería con el tema de la complejidad es que si tenemos que tener diferentes elementos conectados recogiendo datos, tenemos que conectar diferentes bases de datos, y no solo es conectarlos, sino que os podéis imaginar que en cuanto empezamos a aumentar el volumen de datos que se recogen, pues llegamos a algunas preguntas, y es, ¿no serán demasiados? Porque yo no soy capaz de analizar todo esto. ¿Y los datos que recojo son sencillos o son complejos? Porque no es lo mismo recoger un dato de un sensor de temperatura que una cámara tomando imágenes, no se trata igual, aunque a los dos al final son datos, pero no es lo mismo a la hora de tratarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cuál es el proceso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues no solo hay que recoger los datos, y no voy a entrar mucho en detalles en temas de sensores, que luego veremos, hablaremos de tiempo real, hablaremos de datos georreferenciados, sino que hay que procesarlos, y aquí surgen nuevas técnicas de procesamiento de datos, y habéis oído hablar seguro del aprendizaje automático, lo que se llama la inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial habéis oído hablar del machine learning, ¿no? de sistemas de aprendizaje automático, con campos un poco más complejos como pueden ser las redes neuronales, o incluso un poquito más allá, que es los temas del deep learning o el aprendizaje profundo, que realmente es una zona que a mí me gusta particularmente mucho, pero no solo se queda ahí, sino que hay que almacenarlos. Esto no se queda guardado en un disco duro, normalmente o se trabaja en servidores en remoto o en temas de cloud, o se trabaja en lo que se llama el edge computing,
en el procesamiento en el sitio, ¿no? En el lugar, o puede estar distribuido. Y aquí es donde fallamos prácticamente todos, que es en mostrar los datos. Todo el mundo, cuando vemos este tipo de imágenes, y la he puesto adrede aquí, vemos a este tipo y a esta tipa y tienen su interfaz y tienen unas coles ahí o lo que sea eso, y parece que es todo un mundo idílico. Pues nada más lejos de la realidad. Los productos normalmente que trabajan con muchos datos, y ahora vamos a ver qué son muchos datos, las interfaces que tienen suelen tender a ser complejas y eso suele tender también a ahuyentar a los usuarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se llaman las interfaces de usuario o la experiencia de usuario, ¿vale? ¿Y qué datos podemos hablar? Pues mirad, no, evidentemente no voy a leer toda la diapositiva, os la dejo aquí y alguien que pueda hacer una captura, pues que la lea con más calma, pero de una sola explotación se pueden recoger datos de todas estas y más, ¿eh? Solo he puesto algunas que me venían a la mente, pero podemos hablar, pues os voy a poner un ejemplo. Evidentemente datos de contabilidad, ¿no? La pasta es importante, datos de inventario, ¿vale? Datos de trazabilidad, es decir, registros de qué es lo que he hecho y si pueden ser inmutables, mejor, para que no se puedan editar, o datos de aplicación variable, es decir, de qué cantidades se han aplicado en qué puntos, datos de ventas, la monitorización de maquinaria o lo más difícil prácticamente siempre, que es la gestión de recursos humanos, que es gestionar empleados, su disponibilidad, sus horas de trabajo, sus tiempos, ese tipo de cuestiones. Todas estas, y he puesto solo unos ejemplos rápidos, todas estas variables se podrían incluir, ¿no? Y os animo a que lo leáis con detalle, ¿no? Y luego, cuando vayamos a trabajar con datos, veremos que hay que analizarlos, ya os lo he dicho. Y en función de el tipo de análisis que hagamos, bueno, obtendremos respuesta a algunas preguntas y no a otras. Por ejemplo, bueno, y también aquí pongo un poco la escala en cuanto a si el análisis puede ser manual o automatizado. Si hablamos de análisis descriptivo, creo que todos los que estamos aquí sabemos un mínimo o tenemos un mínimo de base estadística. Entonces, sabréis que lo que normalmente hemos estudiado o estudiáis en la carrera es estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Escoger una serie de datos y sacar una serie de descriptivos o descriptores, mejor dicho, de qué es lo que se está explicando en esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? O ese tipo de preguntas, ¿no? Pueden ser respondidas con esas técnicas. Si vamos un paso más allá y no solo nos preguntamos el qué, sino el por qué, aquí entra en juego una cosa que no se estudia en la escuela, bueno, no se estudia pero se aprende en la escuela, y es, pues si queremos responder a una pregunta de por qué, seguramente tengamos que tener un conocimiento agronómico de por qué ha pasado esto, ¿no? Eso, ya os digo, no se estudia como tal a aprender a tener un conocimiento agronómico, sino que es parte de vuestra carrera y seguramente esto es el ojo experto el que puede hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y eso siempre lo habéis oído así. Y además, como si fuésemos un médico en una consulta, después de un buen diagnóstico, también tienes que evaluar qué es lo que va a pasar después, ¿no? Y tratar de anticiparte. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que pase? Entonces, si vais a la consulta y no salís con una receta, algo mal habéis hecho. Seguramente el médico os dé un papelito con una recetita. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo, ese análisis prescriptivo, ¿vale? Que puede encaminar una serie de decisiones a la hora de para obtener una serie de objetivos, ¿no? Y finalmente hay un último punto aquí que entraría dentro de lo que, aquí sí, entraría dentro de lo que es la inteligencia artificial, y aquí se separan la estadística y la inteligencia artificial, y es el análisis cognitivo, es decir, el tratar de quitar o eliminar todo este tipo de pasos a la hora de tomar una decisión y no eliminarlos, mejor dicho, integrarlos en lo que se llama un sistema experto, que tiene todas esas respuestas a estas preguntas porque se ha entrenado previamente y puede trabajar con temas, y estos sí son un poco más avanzados, se salen de la presentación, de procesado del lenguaje natural, y es simplemente trasladar a una máquina o a un robot o a un ordenador cómo hablan y cómo interaccionan las personas, para poder aprender de cómo hablan y cómo interaccionan y poder luego aprender de cómo reaccionan a cualquier tipo de problema o de analítica que haya que hacer, ¿vale?
Bueno, esto sería grandes rasgos, pero si os fijáis estamos constantemente hablando de datos. Y cuando hablamos de datos, me gusta poner esta diapositiva principalmente por el título que puse aquí, porque es molón, porque lo puse en vertical, porque se me ocurrió así, sí, y porque es realmente lo que hay que tener cuando se trabaja con datos, y es una estrategia de datos, ¿vale? Esto es totalmente necesario, es decir, bueno, yo tengo una gran cantidad de compañeros que me escriben un correo y me dicen, oye, a mí me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, vale, pero ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos conseguir? ¿Tenemos datos? Lo primero, ¿tenemos datos para hacerlo? Por ejemplo, algunas estrategias, algunos problemas o objetivos que pueden ser solucionados con los datos adecuados serían pues estos que tenéis aquí, ¿no? La productividad, la detección de problemas que a priori serían no detectables, ¿vale? Ahora hablaremos de eso, cómo se puede hacer esto. El manejo eficiente de cualquier tipo de insumo que tengamos en nuestra explotación, el riego, elementos de protección de cultivos, las semillas, los fertilizantes. Un palabra que realmente nos preocupa a todos los que trabajamos con datos, que es los temas de modelos predictivos o modelos que se anticipen a lo que puede suceder, y la búsqueda siempre de patrones que relacionen aspectos o diferentes elementos que puede haber en una explotación. Y os voy a poner un ejemplo porque parece que estoy hablando de algo que me he ido, ¿no? Del tema. Mirad, si yo quiero, por ejemplo, recomendar un producto de protección de cultivos o una determinada aplicación en un momento dado, lo primero que tengo que hacer es, o lo primero que me gustaría, es anticiparme a que esa plaga o a esa enfermedad o ese virus realmente afecte a mi cultivo. Evidentemente no puedo predecirlo con meses de antelación. Eso implicaría que ya tengo el tratamiento previsto a hacerlo. No va a ser un tratamiento que solucione un problema, sino que lo evite, ¿no? Pero en el caso de que yo tenga una plaga, a mí me gustaría lo más pronto posible detectarla antes de incluso de que afecte realmente a la fisiología del cultivo. Y luego, evidentemente, ¿cómo puedo hacer eso? Pues puedo hacerlo con esos patrones que siguen una determinada o que dan lugar o que dan pie a una determinada afección de esa plaga en concreto, ¿no? En ese ejemplo. ¿Qué patrones son estos? Pues pueden ser patrones de clima, patrones de aplicaciones previas, patrones de conocimiento agronómico, ese tipo de cuestiones. Si yo meto todo eso en una coctelera y soy capaz de hacerlo así, al final puedo obtener esa anticipación que estaba buscando o cualquier otro de los objetivos que tengo aquí, en ese caso. Y para eso necesito una estrategia de datos, como os decía antes. Y hay una estrategia de datos que realmente es bastante útil, es copiada de la estrategia que utilizan los modelos de Big Data, que está tan de moda, pero al final son las 5 Vs del Big Data. Y esto es importante que lo remarque aquí. Mirad, yo necesito sí o sí un volumen necesario de datos que sea capaz o que sea representativo de lo que yo quiero, del objetivo que yo quiero solucionar o al que yo quiero llegar. ¿De acuerdo? Necesito una cantidad importante de datos. ¿Para qué? Para tener la mayor variabilidad dentro de ellos y, bueno, ser capaz de poder hacer un modelo predictivo con una serie histórica en condiciones, ¿no? Varios años, por ejemplo, sería un volumen, varios años de una misma variable, sería un volumen aceptable. Varios años son dependiendo de la frecuencia de datos, estoy hablando. Luego necesito velocidad. ¿Velocidad en qué sentido? No en lo potente que sea mi ordenador para analizar esos datos, sino lo capaz que yo soy de, una vez empiezo ese análisis, una vez capto esos datos y empiezo ese análisis, tomar una decisión. Porque aquí hablamos de ventanas temporales de análisis, es decir, entre que a mí me llega el dato, lo analizo, lo proceso y devuelvo un resultado, yo tengo una ventana de actuación. Imaginaos en el mismo ejemplo que os ponía antes con la plaga, ¿no? Si yo cojo los datos relativos a mi cultivo y tardo 3 semanas en analizarlos y en sacar toda la información que hay en ellos, en esas 3 semanas la plaga ha destrozado mi cultivo. No he llegado a tiempo. Evidentemente el resultado puede ser buenísimo. El resultado de mi modelo puede ser precioso y decirme, pues tienes que aplicar frente a la plaga. Pero si voy 3 semanas tarde, realmente mi ventana de decisión ya ha acabado, ¿no? Ya se ha cerrado. Entonces lo que tengo que conseguir es una velocidad suficiente, mínima suficiente,
como para que las actuaciones derivadas del uso de datos sean realmente útiles, ¿no? Y luego, bueno, que tengan esa variedad, ¿no?, que habíamos hablado antes, que sean multifuente, que puedan venir, por ejemplo, de datos de clima, de suelo, no me importa de dónde, pero que tengan una variedad de datos lo suficientemente importante como para que mis modelos no sobreaprendan de los datos que yo les estoy enseñando, ¿no? Y luego hay dos puntos que son para mí vitales, ¿no? Uno es la calidad del dato, y eso normalmente se deja de lado cuando se trabaja con modelos de este tipo, y realmente es un error, porque si nosotros empezamos a trabajar con datos que no sean de calidad, seguramente nos encontremos con respuestas a problemas que no nos habíamos planteado, y eso va a generar más problemas. Entonces, ser rigurosos a la hora de obtener los datos, de estructurarlos, de que sean repetibles en el tiempo, me refiero, o que la precisión de los mismos sea siempre la misma o al menos aceptable, es importante, ¿no?, esa veracidad del dato. Y luego, lo último, el dato nos tiene que aportar valor. Sin eso no vamos a ningún sitio, y cada uno de los datos nos tiene que aportar un conocimiento. No significa que el propio dato en sí tenga valor, sino que de ese dato se pueda derivar un conocimiento que realmente nos permita tomar una decisión. Si yo tomo datos porque sí al tuntum, realmente no estoy generando ningún valor, ni yo en mi compañía, ni el usuario que vaya a utilizar ese dato en el futuro, ¿no? Entonces creo que es importante el tener claro que esa estrategia de datos tiene que pasar por valorar la calidad, por valorar la velocidad de procesamiento y evidentemente la cantidad, ¿no? Es importante. Bueno, dicho esto, voy a pasar a temas un poco más de agro, porque al principio he empezado con una oda al dato, y me parece que es bueno que empecemos a hablar de agricultura, ¿vale? Y para eso os pongo una imagen que odio, y os digo que odio porque la encuentro en 1000 sitios y realmente no somos capaces, o normalmente no somos capaces de valorar lo que hay detrás de esta imagen. Fijaos, esto, bueno, evidentemente es un montaje, ¿no? Es un montaje sobre un cultivo de 2 cosechadoras, y detrás están dejando una serie de colores, ¿vale? Están dejando una serie de colores, verde, rojo, amarillo. Me imagino que, bueno, que podéis intuir a qué se refiere, porque la imagen, pues como buena imagen de stock de internet, es bastante explicativa, ¿no? No hace falta un gran conocimiento técnico, pero evidentemente podéis intuir que lo que está haciendo es tratar de mostrar cómo sería una cosecha, en este caso, variable, ¿no? Estoy recogiendo una mayor cantidad, podríamos intuir, ¿no? Yo no tengo la explicación de la imagen, pero podríamos intuir que en las zonas verdes oscuras se está recogiendo más cantidad de grano y en las zonas rojas menos cantidad de grano, ¿vale? Es una imagen que realmente lo que pretende explicar es un concepto importante, y es un concepto de la variabilidad, es el concepto de la variabilidad espacial y temporal, ¿vale? Este concepto, aquí tenéis otra, por cierto, he buscado 2 y he puesto las 2 primeras, no me he calentado mucho la cabeza. Ese concepto es la base de lo que se llama la agricultura de precisión, os podéis hacer una idea. Y es un concepto, son 2 conceptos, mejor dicho, porque uno es la variabilidad espacial y el otro la temporal, que realmente motivan una pregunta, ¿no? Y si me permitís, es la que pone arriba a la derecha, y es: si todas las parcelas, y hablaba antes Olivier del suelo, y me ha parecido un aporte magnífico porque ha puesto en valor el suelo, y es algo como, wow, siempre nos centramos en la parte aérea del cultivo, en lo que vemos, pero realmente donde crecen las plantas, evidentemente el clima es importante, todos esos factores son importantes, donde crece el cultivo es en el suelo, es el medio de crecimiento. Y si buscáis o os dais un paseo en coche, ahora que ya no hay estado de alarma y podéis pasear por ahí con el coche por donde queráis, si veis cualquier parcela y os paráis a mirar el suelo que esté desnudo en ese momento, pues vais a ver distintas tonalidades de suelo, vais a ver distintas zonas, vais a ver orografías diferentes, vais a ver... Al final lo que vais a ver es variabilidad espacial. Esta es la variabilidad que se traduce en variabilidad espacial.
Y si todas las parcelas, y vuelvo a la pregunta, si todas las parcelas, o yo pongo ahí los cultivos, son heterogéneas, es decir, no son iguales, dentro de la propia parcela, ¿por qué las gestionábamos? Voy a permitirme hablar en pasado, aunque realmente no se hace, se sigue haciendo. ¿Por qué las gestionamos de forma uniforme o de forma homogénea? ¿Vale? ¿Por qué si vais a hablar con algún productor, dice yo pongo 700 kilos de nitrógeno y son 700 kilos de nitrógeno en toda la parcela? Y la parcela en todas las zonas no es igual. Si vais a hablar con otro, dice yo aplico esta dosis de herbicida en toda la parcela, a todo terreno, y realmente no hay... Bueno, y tú dices, bueno, ¿y la mala hierba crece a todo terreno o se puede tratar de alguna forma? Bueno, pues ese tipo de preguntas son las que explican o las que motivan el ámbito de la variabilidad espacial, como sería en este caso. Aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo que he buscado es es la cosecha, un monitor de cosecha de rendimiento en almendro. ¿Vale? Estos son almendros o olivar en superintensivo. Ya no recuerdo si eran almendros o olivares. Me permitís ahí la duda porque la imagen era de un post de internet y la verdad que no me paré mucho a leerlo porque solo buscaba la foto. Pero sí buscaba una foto buena de variabilidad. Y fijaos la variabilidad en el rendimiento, o sea, en lo que se está llevando la cosechadora. Hay zonas muy productivas y zonas poco productivas y seguramente alguien experto me puede decir, bueno, pues eso puede ser debido al riego, puede ser debido al suelo, evidentemente, o a la pendiente de la parcela. Bueno, ahora hablaremos de los factores que causan esa variabilidad. Pero al final, si obtenemos rendimientos variables, esa variabilidad, bueno, nos va a afectar. Y no solo nos va a afectar a eso, nos va a afectar a otros, o nos va a generar otros problemas. Por ejemplo, nos va a generar, si tratamos de forma uniforme, nos puede generar resistencia a fitosanitarios, porque estamos sobretratando zonas o infratratando zonas, dependiendo, ¿eh? No solo es siempre sobretratar, ¿eh? No todo es echar de más porque somos aquí unos salvajes y no nos importa el medio ambiente, sino que hay veces que infratratamos zonas a la vez que sobretratamos otras zonas, y eso es un problema, porque genera resistencia a los fitosanitarios que estamos aplicando o genera pérdidas de biodiversidad en función de si estamos trabajando con un determinado tipo de suelo, con otro determinado tipo de suelo, con qué productos estamos aplicando. Genera también, o puede generar, no digo que siempre, residuos, la aparición de residuos en zonas en las que no deberíamos tratar y deberíamos hacer un tratamiento, bueno, más racional, si me lo permitís, o incluso genera problemas en el resto de la cadena agroalimentaria. O sea, cuando hablamos de todo esto, de estos cuatro, al final se traduce todo en que ojo con lo que viene a demandar el consumidor, con lo que viene a demandar la industria y con todos los parámetros de calidad que nos piden, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y os lo había dicho antes y os lo anticipo, o sea, os lo había anticipado antes, os lo digo ahora. Aquí se trata de trabajar con esa variabilidad y se trata, evidentemente, y eso lo ha hecho el ser humano toda la vida, esto no es nuevo, lo de trabajar con la variabilidad no es nada que Jorge os esté contando aquí por primera vez, eso lo ha hecho toda la vida todo el mundo. Yo recuerdo a mi abuelo iba con un escardillo quitando malas hierbas, en ese momento estaba la mala hierba, él la veía y actuaba contra ella arrancándola de raíz, lo hacía a mano. Evidentemente, eso es trabajar contra la variabilidad. La de mala hierba, en ese caso, el rodal de mala hierba se eliminaba y no se afectaba al resto del terreno, ¿no? Pero hay una componente que mi abuelo pues no hacía y es utilizar, en ese caso, las tecnologías, si me lo permitís, punteras, y tomadlo con todos los paréntesis y todas las reservas que podáis, porque ya no son tan punteras, pero no utilizaba, por ejemplo, sistemas de GPS para hacer ese tipo de cuestiones. En este caso, y acabo de nombrar el gran instrumento que ha destapado el ámbito de la agricultura de precisión, que es el GPS, la georreferenciación de los problemas o de esa variabilidad, y que nos permite realmente, pues, utilizando esos conocimientos, pues todo esto que veis aquí, ¿no? Evidentemente mejorar la productividad, aumentar los retornos económicos, reducir en la medida en la que podamos mitigar o incluso eliminar los cambios negativos que se pueden provocar en los recursos naturales, utilizando, bueno, una pequeña, bueno, no es tan pequeña, pero
una pequeña porción de tecnología que nos permite, pues eso, trabajar sobre esa variabilidad espacial y también temporal. Para eso he puesto aquí el GIF no me voy a olvidar. Y esta es la misma parcela en diferentes días consecutivos del año vista desde satélite. Podéis ver que aquí hay un desarrollo, el color verde es más desarrollo del cultivo, el color rojo es menos desarrollo del cultivo, simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Ahora luego hablaremos un poco de estos índices de vegetación, ¿vale? Básicamente, con una serie de parámetros, y ya he mencionado el tema del GPS y luego hablaré un poquito más de estas técnicas que nos permiten aplicar de forma variable para conseguir una mayor precisión, para conseguir una optimización, una reducción de los costes y de las cantidades, ¿vale? Y en el que hay una cuestión vital, pilar central, que es la obtención de, si me permitís aquí voy a cambiar información por datos, ¿vale? Para traducirlos en información. O sea, necesitas obtener datos para traducirlos en información que te permita realizar esa aplicación variable en condiciones, ¿no? Me permití también, cuando estaba preparando la ponencia, hacer un pequeño, bueno, lo que me venía a la mente en ese caso, en ese momento, y no os engaño que fue lo que me venía a la mente, de qué puede presentar variabilidad. O sea, ¿dónde encontramos esa variabilidad? Pues la encontramos en todos estos parámetros que veis aquí, en nutrientes, en la humedad, en la textura, en la topografía del suelo o la orografía, en el vigor vegetativo del cultivo, como la imagen que veíais ahí, en los ataques de plagas, de cualquier tipo de enfermedades, en las malas hierbas, en muchísimos otros más que no he puesto porque no se me ocurrían, pero que estoy seguro de que tenéis todos en la cabeza, y alguien puede decir, oye, ¿qué se te ha olvidado? Sí, se me ha olvidado. En ese momento no lo puse. Pero la cantidad de factores que pueden presentar una variabilidad, bueno, en el clima, evidentemente, que es uno de los grandes que no está aquí, pero la cantidad de factores que pueden afectar a un cultivo a lo largo de su periodo de crecimiento, de todo su periodo fenológico, es enorme. Y por tanto es muy difícil modelarlo en una base de datos y sacar un modelo, bueno, matemático, ¿no? De hecho, no es que sea muy difícil, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque trabajamos en un entorno caótico. Entonces, como trabajamos ahí fuera y ahí fuera sigue lloviendo y de repente sale el sol y de repente vuelve a llover, es muy, y pongo muchos muy complicado el ser capaces de modelar el comportamiento de un cultivo. Y lo intentamos, ¿eh? Y lo intentamos midiendo variabilidad, tomando todos los datos que podamos de forma muy diferentes. Por ejemplo, de forma continua. Es decir, continua es, pues aquí tenéis un ejemplo con sensores de suelo puestos enterrados bajo el suelo, midiendo aspectos como pues, la capacidad de intercambio catiónico, la humedad, el grado de pH, la capacidad de retención de agua del suelo, ese tipo de cuestiones con sensores físicos estáticos, digamos, o incluso enterrados, más estático que esto, no hay nada, a diferentes profundidades, nos permiten medir, pues yo qué sé, cada 15 minutos o cada el rango temporal que queramos, medir diferentes variables del cultivo, ¿no? O del suelo o del clima, ¿de acuerdo? Entonces podemos medir de forma continua, podemos medir de forma discreta en algunos muestreos puntuales, o podemos medir de forma remota a través de algo que está muy de moda, por ejemplo, que es el satélite, y ahora hablamos también de esos temas de medición, pero de forma remota también es utilizando drones, utilizando vehículos autónomos o cualquier otro tipo de medición que no lleve un contacto directo del sensor con el objeto, ¿no? En este caso con el cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay diferentes métodos de medición de esa variabilidad y al final lo que nos van a permitir siempre es tratar de generar lo que se llaman las zonas de manejo. ¿Vale? Ser capaces de diferenciar. Ahora se ha puesto de moda un término que es diferentes ambientes de manejo. A mí particularmente no me gusta, me gusta más hablar de zonas o de áreas de manejo, en el sentido de que somos capaces de, teniendo una parcela, una única parcela, diferenciar qué áreas o qué puntos o qué, bueno, sí, zonas tienen o presentan una variabilidad con respecto al resto, ¿no? Entonces vamos a buscar, bueno, qué tipo de parámetros o qué tipo de variables son los que nos permiten hacer grupitos, ¿no? Grupitos de áreas y que podamos tratarlos como de forma
homogénea, tiene gracia, ¿no? Alguien me dice, oye, claro, pero es que tú estás buscando hacer zonas homogéneas dentro de tu heterogeneidad, porque este punto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé si veis voy a poner mi puntero láser y así se ve un poco mejor, creo que sí, aquí veis mi puntero. Dentro de toda esta zona verde no significa que todos los puntos del espacio sean iguales, ni de coña, eso no va a pasar nunca, pero sí significa que de alguna forma se pueden meter en el mismo saco, ¿vale? Se pueden trabajar de forma parecida, o bueno, en este caso se pueden trabajar de forma igual, no es que sean iguales, pero son parecidos en algunos aspectos, ¿vale? Entonces, ¿en base a qué voy a hacer mis zonas de manejo? Habíamos hablado de los parámetros que causan la variabilidad, pero si yo tengo que dibujar estos polígonos que veis aquí, ¿en base a qué lo hago? Pues mirad, yo aquí, de nuevo, la lista puede ser interminable. Me aventuré a poner algunos y la verdad que no sé, por deformación profesional, puede que el que más valoro es el primero y es el conocimiento del técnico. Porque si tú visitas una explotación y hablas un rato con el técnico y le dices, oye, pues mira, acabo de ver un mapa de tu parcela, este mapa de aquí, y me parece que aquella zona es un poco peor. Y te va a decir, por supuesto, esa zona lleva 10 años dándome, no sé, X kilos de menos que el resto. O sea, ese técnico, ese personal que está realmente en campo, sabe perfectamente qué zonas son más productivas o menos productivas. Lo único que ocurre es que difícilmente han tenido la ocasión de plasmarlo en un mapa de colores o en una base de datos. Y a eso es a lo que se tiende a ayudar con este tipo de herramientas, a generarle ese tipo de zonas para que luego su maquinaria o sus sensores o lo que necesite tener, en ese caso, sea capaz de trabajar en base a eso. Pero él ya lo sabía. Entonces, integrar el conocimiento agronómico de técnicos, de agricultores, de cualquier otra fuente de datos que puede ser más o menos basada en la intuición, pero realmente está basada en la experiencia, es muy importante a la hora de designar o de delinear estas zonas, ¿vale? Evidentemente, la parte de rendimientos históricos con datos que se hayan venido dando en años anteriores o datos de la rotación de cultivos, de productividad, todo eso es muy importante también. Luego, en base, ¿cuál sería el siguiente factor? Bueno, no los he puesto por orden, ¿eh? No creo que vayan por orden de importancia, no era mi intención. Si hubiese que dar un orden de importancia, para mí sería 1, 3 y 2 y luego el resto, ¿vale? En el sentido de que el dato de rendimiento histórico para mí tiene un peso muy importante a la hora de hacer una buena zonificación, pero el tipo de suelo, como comentaba, pues la topografía, el drenaje, su contenido en materia orgánica, cualquier otro parámetro del suelo, la capacidad de retención de agua, la textura, evidentemente, está relacionada con la que acabo de decir, serían 3 buenas fuentes de datos para hacer una muy buena zonificación. Y luego, si juntamos el 2 y el 3 nos saldría el 4, o sea que al final nos quedaríamos con el 4, parece. El 1 y el 4 serían interesantes, pero luego a la hora de hacer zonas también influyen factores como el tipo de riego que tiene. Y no solo el tipo de riego, si es enterrado, si es por goteo, no solo eso, sino el manejo del riego, es decir, si soy capaz de trabajar sobre diferentes sectores, cómo de grandes son esos sectores. Por ejemplo, si yo en esta parcela que tengo esta variabilidad aquí, la del medio, solo tengo un único sector de riego, pues difícilmente voy a poder actuar sobre el riego, porque básicamente es o regar más o regar menos, pero se riega toda la parcela con el mismo sector, ¿no? Si empiezo a tener 3 o 4 diferentes sectores de riego, pues ya sí puedo empezar a jugar con el riego como factor diferenciador para esas zonas de manejo. ¿Entendéis, no? Creo que se entiende ese manejo del riego como un factor, bueno, que depende un poco, el diseño del riego, mejor dicho, y será el que nos dé las zonas de manejo en las que yo puedo trabajar. Luego, temas de la conductividad eléctrica del suelo, teledetección y multitud de factores más que no están aquí, ¿vale? Son los que nos van a permitir hacer una buena zonificación. Y cuando tengo la zonificación hecha, pues viene, ya tengo mis zonas de manejo, pues viene aplicar en esas zonas de manejo. Y cuando yo voy a aplicar cualquier tipo de insumo, bien sea el riego, el fertilizante o el producto de protección de cultivos, la semilla, lo que sea, puedo hacer o puedo seguir 2 estrategias de aplicación variable.
Para las dos necesito maquinaria, y ahora hablaremos de eso, necesito maquinaria que sea capaz de aplicar de forma variable, que no siempre se tiene, ¿vale? De hecho, se empieza a tener, ¿vale? Si me lo permitís. Pero las dos estrategias serían las estrategias basadas en mapas, ¿vale? Que voy a sacar toda la diapositiva para que la veáis, para que veáis el mapa completo. Las estrategias basadas en mapas y las estrategias basadas en sensores, ¿vale? Y son muy diferentes una de otra. Mirad, si yo voy a optar por una estrategia basada en mapas, lo primero que necesito es un GPS. En la maquinaria que vaya a hacer la aplicación necesito un GPS, porque yo voy a generar un mapa como este, ¿vale? Como este, un mapa de variabilidad. Luego voy a generar lo que se llama el mapa de prescripción, es decir, dónde tiene que aplicar y en qué cantidad cualquier insumo. Imaginaos que en este caso creo que era de semillas, ¿vale? Si veis aquí kilos de semillas por hectárea. Bueno, pues en las zonas, me lo invento, ¿eh? En las zonas azules tienes que aplicar, no, perdón, en las zonas rojas tienes que aplicar más, en las zonas azules menos, o moradas menos, ¿vale? Bueno, pues para eso yo necesito, lo primero, que el equipo que vaya a aplicar, la sembradora, en este caso, o el tractor con sembradora, lleve un sistema GPS para saber que cuando está en el punto este que estoy marcando azul, él sepa en qué coordenadas está con respecto a este mapa de prescripción y sea capaz de aplicar más o menos, ¿vale? Abrir o cerrar la trampilla o el disco de siembra, ¿vale? ¿Entendéis eso, ¿no? El tema del sistema GPS. Y evidentemente no puedo llegar directamente a generar lo que se llama el mapa de prescripción. Sería bueno tener mapas previos de otras variables, es decir, ver cómo se reparte cualquier otra variable. Imaginaos en este caso esto que era el rendimiento en grano del año anterior con respecto a... Sí, bueno, el rendimiento en grano en seco del año anterior, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este mapa es una variable anterior, histórica, sobre la que yo baso mi prescripción. Podría, si no tuviese este mapa, pues podría tener un mapa de conductividad eléctrica del suelo o un mapa de materia orgánica o lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, necesito mapas previos. Esto es importante preguntárselo si los tengo, ¿vale? Y necesito que ya lo he dicho antes, lo he comentado, lo vuelvo a decir porque es importante, que mi tractor o mi combinación tractor-sembradora, en este caso, sea capaz de leer estos mapas de prescripción. Y esto es convertir lo que es un mapa a un archivo digital que se le introduce en la controladora del tractor, en los monitores estos que llevan a bordo, y sean capaces de traducirlo a órdenes que son del tipo abre la trampilla o cierra la trampilla de la sembradora o de la tolva, de la semilla, ¿no? Pues ese tipo de sistemas son necesarios cuando trabajo con mapas. También son necesarios cuando trabajo con sensores. Lo único que ocurre es que en este caso nos aproximaríamos a lo que es el tiempo real. Es decir, mirad el ejemplo, el esquemita es bastante bueno. Es un sensor que se monta en el propio conjunto de vehículo y apero y es capaz de tomar mediciones en tiempo real, mandarlas a una centralita o a una controladora y de esa controladora mandar órdenes al apero para que realice, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, la siembra, ¿vale? En función de lo que yo estoy midiendo con este sensor, se actúa de forma directa sobre un apero, en este caso, sobre un implemento, ¿de acuerdo? En este caso no te hace falta GPS, porque directamente estás haciendo la aplicación. Sería bueno que lo tengas, evidentemente, para guardarlo, para guardar ese dato con coordenadas. Pero estrictamente no es necesario tener un GPS a bordo porque todo el proceso de captura de datos y aplicación se realiza en el mismo momento, se realiza en el mismo sistema. ¿De acuerdo? ¿En qué hay que fijarse en este tipo de aplicaciones basadas en sensores? Pues lo primero, en un cuello de botella importante y es el tema del sensor. No todos los sensores son capaces de aguantar las condiciones, o sea, son capaces de medir correctamente en las condiciones que se dan en campo, ¿vale? Entonces hay que tener sensores que sean robustos, que sean fiables y que permitan el envío de la información en tiempo real. Eso también es importante. Y luego hay una cosa importante de verdad, que es más de la parte electrónica, pero que realmente ha constituido siempre un cuello de botella, y es el tiempo de respuesta. Es decir, desde que yo hago, el sensor hace la lectura, se procesa y se manda la orden, esto no pueden pasar 20 minutos. Como podéis imaginar, esto tiene que pasar
milisegundos. Entonces, es un rango de tiempo en el que si yo tomo mucho, aquí solo hay un sensor dibujado, pero imaginaos que hay 24 sensores, uno por cada boquilla de una barra de tratamiento. Son 24 datos, imaginaos que la frecuencia de muestreo es de cada medio segundo. Son 48 datos por segundo, no son muchos. Eso un controlador lo puede manejar perfectamente. Pero ¿cuál es el tiempo de actuación sobre una válvula? Ese tipo de cuestiones son las que empiezan a ralentizar el proceso y puede que no sea eficiente. En esto se ha trabajado y se ha mejorado muchísimo, os lo digo, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de actuar en campo, ¿vale? Y algunos parámetros generales sobre las actuaciones de aplicación variable o las actuaciones variables. Mirad, me voy a saltar estos dos de momento, porque creo que lo más importante es este de aquí. Y es que si alguien, y me ha pasado muchas veces, cuando he dado clase en el máster en la Universidad de Sevilla o en alguna conferencia, me dice, oye, pero vale, a mí esto me encanta y yo quiero empezar a hacer aplicación variable, me da igual basada en mapas o en sensores. ¿Qué me recomiendas? Me compro ya el GPS, me compro la abonadora, me compro todo ya y siempre le digo lo mismo. Digo, mira, los pasos para conseguir una aplicación variable y para conseguir que realmente la agricultura de precisión sea tu modo de cultivar o tu modo de producir, tienen que ser sencillos. Es decir, tú no puedes empezar, bueno, puedes empezar evidentemente si tienes dinero infinito, que como todos los que estamos aquí nos pasa, puedes empezar comprándolo todo, pero es mucho mejor y además vas a confiar más en la tecnología si vas dando pequeños pasos, es decir, si un año integras un sensor que sea capaz de medir algo sin actuar después. Si al año siguiente integras una controladora capaz de registrar eso en tiempo real, si a la campaña siguiente adquieres una abonadora capaz de hacer ya la aplicación y un técnico que te acompañe, vas a encontrar una curva de aprendizaje mucho mejor y te vas a sentir más cómodo con este tema de las nuevas tecnologías que no todo el mundo está predispuesto a aceptar de primera. Eso tenerlo bien claro. Y luego, evidentemente, el grandísimo cuello de botella, ya lo he mencionado, que es que la maquinaria que se dispone sea capaz de hacer la aplicación variable. Que esto hace 10 años no era para nada así y hoy en día, pues bueno, parece ser que el mercado está aceptando que las abonadoras, que las sembradoras, que algunas barras de tratamiento, algunos equipos de tratamiento, mejor dicho, sean capaces de hacerlo de forma variable. Y poco a poco va a ser la tendencia, o sea, bueno, la tendencia ya lo es, sino que va a ser la norma, ¿no? Que realmente sean capaces de admitir ese tipo de archivos y todo ese conjunto que hablábamos anteriormente, ¿no? Y evidentemente aquí comentaba rápidamente, bueno, que el tema de que a la hora de comprar o de adquirir un equipo no es que solo tengan que ser sencillos, sino que el nivel de variabilidad que que un usuario final tenga en su explotación debe ser lo suficiente como para justificar esa inversión, porque al final esto es una inversión, no nos olvidemos, y son inversiones altas y tenemos que pensar siempre en el retorno de esa inversión, en cuántos años va a retornar. Entonces, si tu parcela es homogénea y es preciosa y es magnífica, no compres un sistema de aplicación variable porque ya tienes lo que ibas a conseguir con él. En cambio, si tienes un nivel de variabilidad suficiente o que justifica ese tipo de inversiones, pues sí, adelante, ¿no? Vamos a hablar un poco también de los sensores o de las plataformas de medición y voy a hacer más que agruparlos en sensores próximos, remotos o estáticos, vamos a hablar directamente de qué tipo de sensores se pueden utilizar. He intentado hacer una lista rápida de qué sensores están disponibles a día de hoy. Y mirad, ya he comentado el tema del GPS. Creo que la mayoría tendréis o habéis tenido o vais a tener las típicas prácticas de topografía. ¿Vale? Yo personalmente no me gustaban en absoluto, pero al final les he cogido el truco con otra variante que luego veréis. Pero el tema del GPS, en los últimos 10, 15 años mejor dicho, ha tenido un boom enorme. Desde 2006, 2007, que fueron los años en los que realmente empezaron a desembarcar los sistemas GPS a bordo de tractores en España. Y aquí, punto positivo para el sector,
fue mucho antes de tener sistemas GPS comerciales en nuestros coches, ¿vale? No sé si recordáis eso, pero antes de tener el clásico TomTom, un par o tres de años antes, ya los tractores venían con un sistema de guiado por barra de luces, con sistemas GPS de guiado por barra de luces. Y realmente eso ha supuesto el despliegue de lo que es la agricultura de precisión y el despliegue de otras cosas que vienen, como es la parte de la robótica, utilizados para navegación, ¿vale? Entonces, es un elemento que es fundamental en todo este tipo de cuestiones. Luego, se han ido abaratando otro tipo de sensores y se han ido haciendo cada vez más comunes, por ejemplo, las cámaras en el rango visible, que nos permiten, pues bueno, detectar el cultivo, hacer detecciones automáticas de mala hierba. También se pueden utilizar en el guiado, en la navegación, en el seguimiento. Todo ese tipo de cuestiones se pueden hacer como veis aquí, ¿no? En algunas imágenes, se pueden hacer binarizaciones del cultivo y detectar dónde está la fila del cultivo y automáticamente trazar una línea roja, que no sé si se aprecia en vuestro streaming, pero aquí hay una pequeña línea roja que nos marca el centro del propio cultivo. Entonces, lo que tenemos que evitar pisar, por ejemplo, ¿vale? Eso sería lo que está viendo este pequeño robot con una cámara aquí delante. Sensores de otro tipo y el de los que vamos a hablar ahora un poco más en detalle, como son los multiespectrales, que nos permiten nos permiten calcular lo que se llaman los índices de vegetación, detectar enfermedades, detectar estrés. Sensores de distancia, y aquí me voy a centrar, y ahora lo comentaré, en el LIDAR, pero bueno, hay otros como los sensores de ultrasonidos o los de radar, que básicamente se pueden emplear en muchísimas cosas, pero en el modelado 3D son bastante relevantes. Y luego otra gama de sensores un poco más alejada de lo común o de lo comercial, que son los sensores de electroconductividad o conductividad eléctrica, que nos permiten mapear el tipo de suelo que tenemos, las propiedades de ese suelo físico-químicas, nos permiten determinar el flujo de savia con poco contacto, digamos, haciéndole una especie de TAC a las plantas, sensores de rayos gamma para modelos avanzados y sobre todo estudio avanzado de raíces y propiedades del suelo, incluso microondas, sensores de radar que nos permitirían, o georradar mejor dicho, que nos permitirían prácticamente lo mismo, y luego otros sensores como los dendrómetros o sensores de rendimiento, que son capaces de medir pues, otros aspectos, la fuerza, la resistencia, otros parámetros que son importantes. Aquí tenéis un ejemplo de uno bastante curioso, que es un pequeño apero con una serie de barras de corte, va enterrado en el suelo y lleva aquí un sistema GPS. Básicamente este apero, que está patentado por un compañero de la Universidad de Córdoba, lo que nos permite medir es la resistencia al corte del suelo. Entonces nos dice si un suelo está más compacto o menos compacto en función de la medición de estos sensores en el terreno, la capacidad de la resistencia que tiene el suelo a ser cortado a lo largo de una parcela. Entonces vas haciendo una pequeña zanja, evidentemente, luego habría que ponerle aquí una vertedera, pero se va midiendo eso en tiempo real y esas mediciones se van guardando y se puede hacer un mapa de la resistencia al corte. Pero voy a centrarme, como os he dicho, ahora mismo en dos tipos de sensores de todos los que hay en la lista, como son el sensor multiespectral y el LIDAR, ¿vale? Y voy a hacerlo de forma más o menos rápida, porque las mediciones multiespectrales hoy en día son bastante relevantes a la hora de tomar decisiones en campos. Se utilizan muchísimo este tipo de sensores, bien sean embarcados en drones o bien sean embarcados en satélites, y es importante que lo sepáis. Y básicamente estos sensores son capaces de, dado el espectro electromagnético o una franja del espectro, porque luego por aquí estaría la radiación de microondas y todo eso, dado todo el espectro electromagnético, son capaces de capturar información en algunas bandas específicas, bien sea del ultravioleta, del espectro visible, en el que podemos ver nuestro ojo, o del infrarrojo o de cualquier otra longitud de onda, ¿vale? Se llaman multiespectrales porque son capaces de combinar diferentes bandas de este espectro. Por ejemplo, si yo tengo una cámara capaz de captar, por ejemplo, en el azul, en el verde y en el rojo, ¿vale? Solo captan en el azul, en el verde y en el rojo, ¿vale? Tendría una cámara que podría combinar los resultados que me saque y he cogido esas tres bandas porque son las que estamos más acostumbrados, que sería la imagen RGB o la imagen visible, como ven nuestros ojos, ¿vale?
Pero si yo consigo una cámara que además de en el visible, de cómo ven nuestros ojos, o un sensor, mejor dicho, es capaz de captar en el azul, en el verde, en el rojo, pero también en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo térmico, empiezo a tener lo que se llama un sensor multiespectral, es decir, voy más allá del espectro visible y capto en longitudes de onda que el ojo no es capaz de ver, ¿de acuerdo? Entonces yo soy capaz, por ejemplo, de hacer una imagen, de captar una imagen en el infrarrojo. Entonces, si utilizo un sensor multiespectral, ¿vale? Voy a ser capaz de coger esas bandas y luego hacer otro tipo de cosas con ellas, combinarlas entre ellas, hacer operaciones aritméticas con esas bandas, sumar, restar, porque al final son píxeles y se pueden sumar o restar, y combinarlas para obtener lo que se llaman los índices de vegetación, ¿vale? Aquí simplemente a modo de ejemplo, básicamente he puesto dos, lo que son las cámaras multiespectrales, que son muy comunes, y lo que son las cámaras hiperespectrales, que no son tan comunes, no son comercialmente, son un poco más caras y bueno, existen evidentemente y son muy utilizadas. Y la diferencia entre ellas no es más que, imaginaos un pan de estos de molde, de rebanadas, pues la diferencia es que yo con la multiespectral saco algunas rebanadas muy separadas, como sería estas de aquí, y con la hiperespectral lo hago rebanadas, pero lo cojo entero, ¿vale? O sea, me lo como entero. Y tendría muchas más rebanadas y al final, si yo juntase esto, lo que tendría es lo que se llama la firma espectral, ¿vale? Y ese parámetro es muy importante. La firma espectral es un parámetro que nos da muchísima información, es cómo refleja cualquier objeto, en este caso el cultivo, en cada uno de los rangos que yo sea capaz de medir del espectro electromagnético, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poquito más de esa firma espectral. Mirad, aquí tenéis algunos ejemplos de firma espectral. Aquí tenéis el ejemplo de, mirad, la firma espectral de la hierba, que sería esta línea negra que veis aquí, ¿vale? Y uno que me gusta poner en comparación es la hierba artificial, que sería, a ver si soy capaz de dibujarla. Bueno, mejor lo voy a dibujar si puedo, con mi pulso para robar panderetas. Sería esta línea que tenéis aquí de puntos, ¿vale? ¿La veis? Esta sería la, oye, pues me está saliendo bastante bien, la línea espectral, o la firma espectral de la hierba artificial, ¿vale? O del césped artificial, mejor dicho. Mirad como, bueno, y aquí digamos que aquí más o menos esta línea no me ha salido muy recta, sería un poco más a la derecha. Aquí acabaría el espectro visible. Esto sería visible, esto sería infrarrojo, ¿vale? Pues si os fijáis, la línea, la firma espectral en el visible, de las dos, de la línea negra esta que sería el césped y el césped artificial, en el visible son prácticamente iguales. Esto al ojo humano, o traducido al cristiano, nos dice que es muy difícil diferenciar un césped artificial de un césped natural si no lo tocas, evidentemente, ¿eh? Hablo de la vista solo, en el rango visible. Pero, ¿qué pasa si nos movemos al rango infrarrojo o al espectro infrarrojo? Pues que la diferencia es enorme. Y cuanto más nos alejamos, más diferente es. Entonces, una buena cámara que sea capaz de captar no solo en el visible, sino también en el infrarrojo, nos va a permitir diferenciar rápidamente entre dos cultivos, y lo pongo con todas las comillas del mundo, entre dos cultivos como son el césped artificial y el césped. Y esto se da para cualquier otro cultivo que veáis. Por ejemplo, en cultivos de consumo humano que tenéis aquí, aquí veis las firmas espectrales bueno, pues de la alfalfa, del trigo, de la hierba, de nuevo, las patatas, el polvo, que es muy común medir en campo con cámaras hiperespectrales y obtener la firma espectral. Fijaos la del polvo, es esta de aquí abajo. Es esta que se va totalmente del resto, la que estoy dibujando en rojo. Bueno, tenéis aquí para poder diferenciar. Entonces, sería muy fácil ser capaces de diferenciar entre el polvo o, voy a poner otra, ¿no? El trigo, que sería esta amarilla, y el maíz, por ejemplo. Tienen firmas espectrales completamente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces somos capaces, utilizando una cámara hiperespectral, de diferenciar entre un cultivo y otro. Y esto tiene una aplicación práctica muy rápida, y es, si yo soy capaz de diferenciar entre un cultivo y otro con una cámara hiperespectral, también soy capaz de hacerlo entre un cultivo y una mala hierba, o entre diferentes especies de una mala hierba. Entonces, si yo soy capaz de diferenciarlo, también soy capaz de actuar de forma diferente frente a, bueno, a una mala hierba u otra, o a un cultivo y la mala hierba, ¿no? ¿Cómo son estos sensores? Simplemente os voy a poner un ejemplo muy rápido. Aquí tenéis un ejemplo
de uno de los más comerciales y de los más, a día de hoy, más vendidos. Es un sensor, una cámara multiespectral. Veis que cada una de estas pequeñas cámaras, tiene 6 en este caso, capta en una longitud de onda. Esta capta en el rojo, en el infrarrojo, en el verde. Y esto va a bordo de este dron que tenéis aquí, de DJI, es un dron comercial, ¿vale? Es la misma cámara, ¿vale? Y captan las diferentes longitudes de onda, pues, de una misma imagen, como se vería en cada una de las capas que se obtienen, ¿vale? Con esto, ¿qué nos permite? Nos permite generar lo que se llaman los índices de vegetación, que no son más que indicadores del estado del cultivo, de su contenido en nutrientes, de cómo se encuentra en ese momento, y son índices normalizados, normalmente normalizados, que nos permiten, bueno, que nos dan parámetros estructurales, fisiológicos de desarrollo vegetativo o nutricionales si tienen algún estrés o algún tipo de problema, ¿no? El más conocido de todos, y seguro que os suena, es el índice NDVI. Y ya os digo, da un poco de rabia porque se ha convertido en el índice mainstream, ¿no? En el que todo el mundo utiliza, todo el mundo conoce y realmente todo lo explica. Y no, realmente no es así. Realmente la lista de índices es muchísimo mayor. No voy a darle al link este, pero me imagino que lo podéis buscar. Si buscáis indexdatabase.de en Google, vais a ver que hay una página web entera dedicada a índices normalizados y estudiados y validados con tecnologías de este tipo. Entonces creo que es importante que lo reviséis, ¿vale? Voy a hablar de otro gran sensor. Hemos hablado de los multiespectrales y voy a hablar del otro que tiene una aplicación práctica muy buena, que es el LIDAR, ¿vale? El LIDAR es un sensor que nos permite, bueno, que al final es un haz láser que permite medir la distancia a un objeto mediante pulsaciones, ¿no? Es un sensor activo, envía un haz de luz láser o varios, y ese haz, cuando rebota sobre la superficie de un objeto, vuelve al sensor y este lo capta, ¿vale? Normalmente lo que tienen dentro es un espejo rotatorio, entonces ese haz de luz va girando 360 grados. Y lo que consigue es generar una nube de puntos de este tipo o de este tipo. Y son nubes de puntos, ahora pondré un ejemplo de alguna de un poco más calidad. Son nubes de puntos que nos permiten, por ejemplo, una aplicación rápida sería generar en 3 dimensiones, ¿vale?, la estructura del cultivo. Entonces podríamos calcular perfectamente la densidad de biomasa respecto a ese cultivo. Bueno, si se hace un escaneo con el suelo y después de ser, antes de sembrarse y después de sembrarse, podríamos ver la diferencia en biomasa. Pueden también tener aplicaciones de detección individualizada de plantas, como tiene este pequeño robot aquí, que veis que las está metiendo a cada planta en un pequeño cilindro virtual. O aplicaciones, y ahora vamos a un ejemplo de más calidad, aplicaciones como esta, ¿vale? En este ejemplo, en el que esto es un naranjo, en el que somos capaces de calcular el volumen de la copa de forma muy, muy, muy precisa. Y no solo eso, sino ya que teníamos aquí pues esta naranja, pues me he permitido hacer un zoom sobre ella para que veáis la nube de puntos con muy alta calidad y veáis que somos capaces de identificar y de contar automáticamente cuántas naranjas hay respecto a la imagen que se ve en el LIDAR. Exactamente igual que haría una cámara visible o nuestro ojo humano. Y un paso más allá, como el LIDAR, os lo he dicho, es un sensor que utiliza un láser, y este láser es infrarrojo, también podemos calcular el vigor el vigor en este caso sería el índice vegetativo de cada una de las hojas del árbol a un nivel de precisión muy, muy, muy alto. Esto no es escalable, de momento no es comercialmente viable porque el procesado de esto tarda bastantes días, pero se pueden generar modelos 3D a muy alta precisión. Y ya os digo, en forestales tiene un uso enorme a la hora de cuantificar volúmenes de copa, a la hora de abrir cortafuegos. Todos los que estáis en forestales, que seguramente hayáis trabajado o trabajaréis con LIDAR, lo veréis que en vuestra carrera profesional tiene una importancia bastante grande, ¿vale? Me quedan creo que 15-20 minutos, me gustaría acelerar un poquito en nuevas tendencias, ¿vale? Y he puesto 2 ejemplos que creo que son importantes, como son los temas de fenotipado y de robótica. Y el fenotipado de alto rendimiento lo voy a pasar por encima, es bastante
es una tendencia que está, bueno, desarrollada en los últimos años de forma muy importante, y se trata básicamente de medir de forma masiva con estructuras que ahora veréis, con estructuras como esta. O sea, no, evidentemente esto es investigación pura y dura, no es comercial, pero aquí tenéis un campo de ensayos en una universidad estadounidense en el que han montado un puente grúa con una estructura capaz de obtener datos de cientos de sensores a la vez e ir moviéndose. Es móvil, evidentemente, como si fuese una impresora 3D, a modo de impresora 3D, y va constantemente captando multitud de datos. Y otros investigadores lo que han hecho ha sido montarlo sobre lo que se llaman las Spider Cams. No sé si lo habéis visto alguna vez, en retransmisiones deportivas se da mucho. Es una cámara que cruza, por ejemplo, el campo de fútbol sobre un cable o sobre un riel y se va desplazando, y es realmente una opción barata a esto, porque solo necesitas una cuerda, ¿no? En este caso, y una cámara bastante cara. O sea, eso no te lo quita nadie, ¿no? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa el fenotipado masivo? Bueno, pues el fenotipado masivo, además de captar multitud, millones, cientos de millones de datos, busca caracterizar el cultivo en diferentes variables, en todas las que se puedan. Por ejemplo, si queremos medir el índice de área foliar, el enrollamiento de la hoja, la altura de la planta, el ángulo de inserción de la planta, de la hoja en el tallo, la transpiración, la temperatura, los índices de vegetación, el número de hojas, el espaciamiento entre plantas, el coeficiente de extinción, se pueden medir, creedme, todos los parámetros que se quieran. ¿Por qué? Porque se pueden hacer todas las mediciones que se quieran con todos los sensores a la vez. Esto sería trabajar a lo bruto, ¿vale? Sería trabajar a lo bruto. Yo os pongo un ejemplo muy rápido de una plataforma que desarrollamos justo para esta empresa de agrovegetal, pero también en Corteva tenemos un proyecto de fenotipado de maíz con la Universidad de Sevilla, y nos han desarrollado esta plataforma móvil en la que veis aquí un operador manejándolo como si fuese un carrito, ¿no? Y encima de esta plataforma veis esta barra, vais a ver en un pequeño vídeo cómo la barra se va desplazando muy lentamente y lleva sensores LIDAR, lleva sensores de cualquier medición, ¿vale? O sea, de cualquier parámetro que queramos medir, y vamos moviéndonos muy lentamente para caracterizar, en este caso, los ensayos de trigo de esa empresa que veíais ahí de agrovegetal, ¿no? Se obtienen, como digo, millones de datos, y esos datos, por ejemplo los del LIDAR y en maíz, pueden darnos una idea de cómo es la estructura del cultivo y nos pueden dar una idea de, por ejemplo, bueno, de generar una nube de puntos 3D y ver si un cultivo puede estar más estresado o menos estresado en función del tratamiento de riego, en este caso, que se pueda seguir. En el ámbito de la robótica, mirad, esto es realmente una tendencia que hace unos años, yo bueno, navegando un poquito en internet y no en páginas especializadas, como podéis ver, te encontrabas artículos como estos, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere trabajar en la fresa de Huelva? Bueno, pues, primero porque es un coñazo, ¿no? Porque es durísimo y lo podéis entender. Y evidentemente ellos ponían como ejemplo, o bueno, como, no sé si es el mejor ejemplo, pero ellos lo ponían así, pues que hay robots de este tipo, era para ilustrar eso, robots que realmente son capaces de cosechar las fresas de forma automatizada, detectar cuáles están maduras y cuáles no, y paletizarlas, meterlas ya en la cajita y paletizarlas posteriormente, ¿no? Entonces, realmente, ese tipo de robots que veíais ahí, bueno, que veis aquí, son comerciales, ¿vale? Solo necesitan de un operador y van recogiendo las fresas, en este caso, de 2 líneas, 3 líneas, ese tipo de cuestiones. Robots de este tipo se han desarrollado muchísimos. Por ejemplo, robots que van midiendo parámetros del cultivo en tiempo real, robots que van de forma mecánica haciendo una escarda de las malas hierbas, sobre todo en cultivos hortícolas y sobre todo, por ejemplo, en cultivos en línea de este tipo, con lechugas o con coliflor, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Hasta robots que no son propiamente robots, sino que lo que son realmente, bueno, pequeños cabezas tractoras, ¿vale? Alimentadas de forma eléctrica. Aquí veis una cabeza tractora de una empresa danesa, y básicamente las dos cajas que veis son las baterías, es completamente eléctrico, y lo que va haciendo, bueno, va haciendo una labor de
en este caso con un implemento, ¿no? Simplemente con un pequeño implemento va tirando de ella y básicamente es un sistema autónomo. Hasta aquí la imaginación es desbordante en el ámbito de la robótica. Los robots lo más sencillos posibles para medir las variables más sencillas posibles, pues bueno, se pueden hacer. Pero incluso ya estamos llegando a un punto comercial en el que, si veis, por ejemplo, a ver, si veis este equipo de aquí, es un pulverizador hidroneumático, ¿vale? En el que todo completamente autónomo, es una empresa americana que los está comercializando y básicamente lo que hace es ajustar. Bueno, evidentemente no lleva conductor, ni lleva nada, simplemente a ver si funciona el vídeo, simplemente se pone a navegar por el terreno y empieza a aplicar, ¿vale? O este tipo de aquí, este es sobre el que yo trabajé en Alemania, el Phoenix, que realmente se utiliza normalmente para hacer escarda mecánica también, pero bueno, en el momento en el que yo trabajé con él era sobre todo intercepa, ¿vale? Era un robot de escarda intercepa de malas hierbas. Y tenía un pequeño depósito para aplicar sobre algunas malas hierbas que no se querían quitar de forma mecánica, ¿vale? Este robot es bastante versátil, también, bueno, lo tiene en la Universidad de Hohenheim, en Alemania, pero luego hay otros, cuando hablamos de robótica agrícola, hay otros robots mucho menos atractivos que trabajan pues en algo tan simple como en traer y llevar macetas, ¿vale? En una labor aburrida, que pueden estar trabajando en una flota de robots dentro de un invernadero, dentro de un semillero, y simplemente se dedican a estas tareas rutinarias que, fijaos lo que hacen, o sea, simplemente cargan una maceta y la apartan y la llevan a otro sitio, ¿no? Y robots un poco más especializados, como el de la Universidad de Wageningen, para hacer la cosecha de pimiento de forma completamente autónoma con un brazo robótico. El robot detecta, a ver si soy capaz de ponerlo en el momento adecuado, el robot detecta qué pimiento es el que debe cosechar con una serie de cámaras que lleva aquí, ¿vale? Y es capaz de, haciendo un escaneo, a ver, yo creo que ya viene, fijaos, simplemente llega hasta donde está el fruto, le hace un escaneo y si le gusta, pues lo recoge, ¿vale? Y se lo lleva, ¿vale? A ver si lo vemos aquí, simplemente lo cosecha y lo deja en su cajoncito, ¿vale? Bueno, este tipo de robots al final son bastante curiosos de ver. Creo que es algo que evidentemente no es el día a día de las explotaciones, pero sí es algo que hay que tener como guardadito en un cajón de la cabeza porque seguramente llegue, seguramente llegue. ¿Y sabéis lo que seguramente llega? Los drones, porque los drones también son robots, lo había dicho al principio, y todo el mundo está expectante con esto y vais a ver muchísima información al respecto, ¿no? Y es el tema de la aplicación aérea. La aplicación de fitosanitarios, que ya hemos comentado antes que se hacía o en algunos sitios se sigue haciendo de forma uniforme, se está moviendo a hacerla una aplicación no solo localizada, sino incluso de forma hiperlocal, es decir, un tratamiento individualizado por cada una de las plantas o de los árboles o donde nosotros necesitemos. Para hacer esto, evidentemente necesitamos dos cosas. Necesitamos la maquinaria capaz de hacerlo, bien sea tractor o bien sea un dron o bien sea cualquier otra cosa, no solo voy a limitar a tractores o drones, y necesitamos caracterizar el cultivo. Para caracterizar el cultivo, habéis visto ejemplos o he mencionado ejemplos con sensores de profundidad, o sea, con sensores LIDAR, con sensores multiespectrales, pero hay trabajos de caracterización del cultivo chulísimos. Por ejemplo, esto, que es un apero que se desarrolló en la Universidad de Davis, para caracterizar el cultivo que hay aquí abajo, que son plantas de tomate. Y no sé si, creo que nunca habíais visto este tipo de aperos, porque básicamente son 4 brazos, como si fuese una especie de araña, que en cada uno de ellos hay al menos 3 cámaras de fotos. Y no cámaras de las baratitas, sino podéis imaginar que son cámaras reflex en condiciones, ¿no? 3 Canon, en total unas 16 cámaras reflex. ¿Con objeto de qué? Con objeto de lo que os contaba antes, de hacer el fenotipado, es decir, cómo es la estructura de la planta del tomate en ese momento y seguramente luego hacer una aplicación individualizada por planta. Por ejemplo, se puede caracterizar la estructura con un dron también, se puede hacer un vuelo, aquí tenéis un ejemplo del compañero José María Peña, en el que
se hace una estructura, una caracterización de una parcela en función de un vuelo de dron, por ejemplo, y vamos caracterizando por alturas qué árboles están más desarrollados en la copa y qué árboles menos desarrollados en la copa. Y tenemos las coordenadas de cada uno de esos árboles. Si no queremos movernos en el entorno de los leñosos y quisiésemos ir, por ejemplo, a una aplicación o una aplicación individualizada de mala hierba, frente a mala hierba, perdón, yo mismo tengo, porque esto lo pongo porque es mío, tengo un trabajo de detección automática de malas hierbas, en el sentido de que nosotros con una imagen de dron somos capaces de hacer lo que se llama una segmentación muy precisa de lo que es cultivo, de lo que es suelo y de lo que es mala hierba. En este caso esto es un cultivo de girasol, ¿vale? Y aquí veis en amarillito las malas hierbas, que realmente las que hay en medio de la calle no hay porque ya las han quitado, porque eso es fácil, quitar la mala hierba entre línea y línea del cultivo, eso es muy fácil. Mecánicamente se puede hacer, pero trabajar en las malas hierbas, o mecánicamente o con productos de protección, pero trabajar en las malas hierbas que están muy cerca del cultivo, incluso entre planta y planta, pues ya es un reto un poquito mayor, ¿no? Entonces se puede hacer una segmentación. En base a esto podemos hacer un mapa de solo dónde están las malas hierbas, que serían los puntos rojos, y si lo ampliamos el foco y nos vamos a la parcela entera, podríamos hacer lo que se llama un mapa de calor. Un mapa de calor diciendo, bueno, pues en estas zonas hay mayor concentración de malas hierbas que en estas. Y podríamos hacer una actuación diferencial con un producto de protección de cultivos, pero aplicando de forma con más cuidado, con más detalle en estas zonas que en estas de aquí, por ejemplo. Esto es lo que se llama un mapa de presión de mala hierba. Y con esto tiene todo el sentido del mundo trabajar con parches de mala hierba, que es como crece, con rodales de mala hierba. ¿Y qué tecnología nos permite trabajar? Bueno, evidentemente entre otras, pero ¿qué tecnología nos permite trabajar solo sobre parches? Pues lo habéis acertado porque lo habéis leído en el punto que os he puesto antes. Si no hubiera puesto el índice, pues no lo sabríais. Pero la tecnología del dron, evidentemente, permite trabajar de forma muy, muy precisa, aplicando solo donde necesitamos, porque a todo terreno también podría, pero desde mi punto de vista pierde un poco el sentido, y permite hacer una serie de aplicaciones que otro tipo de tecnologías no puede. Por ejemplo, permite hacer vuelos en estacionario, es decir, quedarnos encima de una zona. En cambio, por ejemplo, si trabajásemos con una avioneta, pues no es posible hacer ese tipo de cosas. Necesitamos esa tecnología de vuelos estacionarios para poder hacer ese tipo de aplicaciones. Permite, evidentemente no generan compactación sobre el terreno para quienes estén preocupados por la biodiversidad del suelo. Son capaces de ahorrar, en este caso sí, son capaces de ahorrar mucho producto fitosanitario si se hacen aplicaciones a un trabajo volumen o a bajo volumen. Y evidentemente, bueno, el tema de la reducción de exposición no es lo mismo exponer al operario a una cuba con 3.000 litros que exponerla a un pequeño depósito de 25. O sea, hay diferentes pros, digámoslo así, que tiene este tipo de equipos. Y también hay contras. Hay contras en el sentido de que, bueno, constituye un reto técnico al final trabajar con líquidos a bordo de un equipo de este tipo, porque se generan comportamientos diferentes a la hora del vuelo. Y hay una contra o una barrera importante, evidentemente la autonomía, la limitación en la carga, pero la legislación también es una contra importante que hay que superar, es una barrera que hay que superar, en el sentido de, bueno, de que se necesitan hacer tratamientos que a día de hoy están considerados aéreos. Y como sabéis, pues este tipo de tratamientos están prohibidos en España. Entonces, prohibidos bajo autorización, ojo con esto. Entonces necesitamos trabajar en esa línea de equiparar esto no a aplicaciones aéreas, sino a aplicaciones de precisión o aplicaciones terrestres, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo rápido porque me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, simplemente comentaros que este tipo de tecnologías no son nada nuevas y aquí el mercado asiático nos ha llevado siempre la iniciativa porque en toda Asia Menor y Asia en general, por la propia configuración de sus parcelas, sabéis que trabajan con bancales o con pequeñas escalinatas, es muy difícil el acceso de maquinaria grande, entonces se han desarrollado este tipo de equipos de forma exponencial en los últimos años. Ellos han llevado la iniciativa
Y bueno, ese cultivo en terrazas al final ha propiciado que la tecnología llegue a Europa, a Estados Unidos, a través de, bueno, las grandes marcas comerciales, ¿no? Yo simplemente os quiero enseñar algunos ejemplos de algún prototipo que se generó hace unos años con Corteva y una empresa andaluza. Un prototipo de los primeros que había, en los que había que buscarse la vida imprimiendo cosas en 3D, como veis aquí. Todo lo que hay rojo por aquí está impreso con una impresora 3D, con una bomba que era reutilizada de un parabrisas de un viejo Renault Clio. O sea, un sistema bastante arcaico que se hizo hace unos años, pues bueno, para hacer simplemente lo que era una prueba de concepto, ¿no? Y hacer un prototipo de este tipo de equipos y ver si realmente funcionaba, ¿no? Aquí tenéis, aquí se ve, creo que sí, se ve un vídeo en una de las primeras pruebas aplicando la materia activa de espinosal. Bueno, en este caso era un cebo de la mosca del olivo. Y bueno, ¿cómo se pueden evaluar este tipo de aplicaciones? Pues mirad, lo que buscábamos en su momento era no evaluar la propia eficacia de la aplicación, sino la calidad, ¿no? No evaluar si la mosca del olivo iba a comer donde caía el cebo, sino evaluar si mojábamos o no. Entonces se hacía una serie de trabajos, de ensayos de validación, están publicados en una revista científica, en los que bueno, se incluyen algunos papeles hidrosensibles. Aquí me tenéis poniendo papelitos, rellenando de papelitos algunos de los olivos que se medirían luego. Me tenéis arriba de la escalera, pasando muchísimo calor en Córdoba. Y bueno, evaluábamos no solo el papel hidrosensible como tal fuera de la copa, sino además a diferentes alturas, ¿no? Y bueno, hacíamos diferentes comparaciones con atomizadores, ¿vale? Veíamos que en algunos casos el atomizador, que serían estas dos primeras columnas, sobretrataba realmente, y el equipo de aplicación, bueno, hacía algunas aplicaciones de mayor o menor calidad, pero luego se podía modelizar esto en el comportamiento en el propio árbol y somos capaces de ver qué zonas del árbol se mojan más o eran más afectadas no es la palabra, más expuestas al producto de protección de cultivo y qué zonas no, ¿no? Entonces al final, pues bueno, hay una serie de trabajos. Ya os digo, esto está publicado, lo podéis buscar. Si buscáis por mi nombre y ponéis UOV, seguramente lo encontréis. Y bueno, básicamente se evalúa cómo es el diámetro de gotas, la población de gotas, el tamaño de esas gotas y bueno, algunos parámetros que son relevantes a la hora de evaluar este tipo de aplicaciones, además de forma rigurosa, ¿no? De forma sistemática según ASABE, según Estados Unidos, ¿no? Que es como se evalúan este tipo de aplicaciones. Y finalmente no quiero dejar de hablar de esto, de la normativa a día de hoy, de este tipo de aplicaciones. Y he preparado simplemente una pequeña diapo en la que veis de forma resumida qué tres grandes bloques afectan al tema de las aplicaciones con drones. Mirad, hay uno que es el del propio dron, o sea, del vuelo de dron, ¿vale? Sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento rápido, que para pilotar un dron necesitáis ser pilotos de drones certificados por AESA. Bueno, en este caso ahora ya por EASA, ¿no? Que es la Agencia Europea de Vuelos. Y necesitáis tener un título de piloto de dron que os permite volar drones de hasta 25 kilos. Drones de más de 25 kilos no se pueden volar en España bajo el nombre de dron. Ya empiezan a ser considerados otra categoría de aeronaves. De hecho, tienen la misma categoría que un ultraligero. Entonces, esto sería una barrera técnica, sobre todo para los modelos de dron que pesen más de 25 kilos. Y más de 25 kilos es al despegue, es decir, con depósito lleno. ¿Vale? Entonces eso nos limita bastante. Solo podríamos tener un dron que con el depósito lleno de caldo y con la estructura del equipo pese hasta 25 kilos. ¿Vale? La otra gran barrera es la normativa, y esa ya la he comentado. Sabéis que hay una normativa de uso sostenible de plaguicidas que no permite o que realmente considera que las aplicaciones aéreas con drones son consideradas aplicaciones aéreas y por tanto están prohibidas, excepto casos de autorización excepcional, ¿vale? Que además los gestionan las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues eso es una barrera importante y eso es lo que os decía que en los próximos meses o años, ojalá sean meses, se debe trabajar en cambiar
que esa consideración de que el equipo dron con menos de 25 kilos sea considerado como una aeronave con la misma consideración que una avioneta capaz de cargar 3.000 litros, ¿no? Es que es completamente diferente. Entonces, como son órdenes de magnitud completamente diferentes, pienso que se debe trabajar en eso, ¿no? También hay que estar registrado el equipo en el ROMA, ¿vale? Para llevar a cabo la inspección de sistemas o de equipos de aplicación de fitosanitario, y también las materias activas autorizadas van a cambiar en función de si son solo con registro aéreo, que hay muy poquitas, a materias activas registradas para aplicación terrestre. El rango cambia completamente, ¿no? Evidentemente es interesante, ¿no? Y luego hay una serie de lobbies o de grupos de interés que hay que definir, porque podéis entender perfectamente que quien fabrica este tipo de equipos quiere vender este tipo de equipos en España, en Europa y en todos los países que pueda, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que unificar criterios y decir, bueno, ¿con qué dron, qué es lo que se considera un dron aplicador? ¿Qué es el criterio que debe seguir un nuevo dron con el marcado CE o con lo que sea para poder aplicar? Y al final llegar a una postura común, ¿no? Yo, me vas a disculpar, Luis, porque me he pasado un poquito, pero yo con esto simplemente daros esa última pincelada, deciros que ahí tenéis mi correo, también he puesto mi Twitter, porque sí, porque lo suelo poner, por si me seguís. Y nada más, yo por mi parte daros las gracias y cualquier pregunta, cualquier cuestión que surja ahora o que surja en el futuro, pues me escribís, ¿vale? De acuerdo. Como estamos un poco, bueno, lo primero detengo la grabación y como estamos un poco